Hola, bienvenidos al seminario Animupa de música chilena de arte en radio. Animupa es un proyecto financiado por ANID, es un proyecto anillo que reúne a distintos investigadores de distintas universidades chilenas, todos trabajando, investigando por definir y entender cuál cómo se comporta el ecosistema de la música de arte eh, en Chile desde la perspectiva contemporánea del patrimonio cultural, de un patrimonio vivo. A continuación veremos el registro de este seminario que realizamos con distintos conductores de distintos programas radiales que actualmente se dedican a la difusión de la música chilena de arte en distintas radios, tanto de Santiago como de Concepción. Así que a continuación, sin mayor introducción, los dejamos con lo que fue esta sesión. El programa Féminas Sinfónicas tiene 6 años al aire y se realiza bajo el alero de Corcudec, saliendo al aire por Radio Universidad de Concepción, dedicado principalmente a visibilizar a las mujeres que se desempeñan en el mundo de las artes. También se invita a directores de orquesta, solistas, personeros de la política relacionados al mundo artístico y se informa a los auditores sobre las actividades de Corcudec, conducido por Marcela Ibáñez, músico fagotista, integrante de la orquesta UDEC desde hace más de 20 años. Bienvenida Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Muchas Eh, gracias por invitar. por favor, seguimos por Concepción con el programa Crónica Nacional. Después me corrigen cualquier error que yo pueda decir. Radio de la Radio Universidad de Concepción desde 2009, destinado a la divulgación de música chilena de concierto. Conduce Nicolás Masquiarián Díaz, profesor de música y musicólogo, candidato a doctor en historia por la Universidad de Concepción, becario ANID y profesor asistente de la Universidad de Concepción para las carreras de teatro y pedagogía en música. Bienvenido, Nicolás. Eh, Atlas Musical de Chile comienza en abril de 2024 como un espacio bajo la producción de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH, que forma parte de la franja de música de tradición escrita impulsada por este medio. El programa destaca un álbum de música nacional de la discoteca de la radio y del catálogo de discos del sello discográfico USACH, que lleva publicando desde el año 2019. Lo conduce Daniela Valdés Villagrán, periodista, locutora y productora orientada a la música y cultura nacional, actualmente encargada de comunicaciones en Extensión USACH y el sello Aula Records. Atlas Musical hace parte de, como decíamos antes, de una franja de Radio USACH que también incluye los programas Aula en Vivo y Notas de Colección, de lo cual nos podrá explicar Daniela con más detalle eh, en lo que sigue. Bienvenida, Daniela. Eh, Gracias. Voy a continuar con el programa Contrastes, transmitido desde octubre de 2023, heredero de la larga tradición de difusión de Radio Universidad de Chile. Su línea editorial fundamental es la difusión de la música de arte en Chile, sus compositores y sus intérpretes. El programa, además, realiza entrevistas a músicos relevantes que dan vida a la actividad musical de arte chilena y de análisis de los conductores en torno a temáticas de la música en sus más diversas dimensiones. Conducen Svetlana Kotova, pianista, Andrés Maupoint, pianista, compositor y director, Mario Mora, compositor, Luis Orlandini, guitarrista, todos ellos académicos de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Le damos las gracias a Svetlana, la bienvenida a la sesión a Svetlana, a Luis, no sé si llegó Mario, eh, pero por ahí iba a llegar. Hola, gracias por la oportunidad. Por favor. Muchas gracias. Y, y por último, de los programas presentes, de los invitados presentes a esta sesión, ¿verdad? Les- Representando al programa Siglo XXI y al Chile Clásico,
Siglo XXI se emite por Radio Beethoven de lunes a viernes desde 1995, lo cual es muy impresionante. Nace como siglo XX y desde entonces se enfoca en la creación contemporánea de las últimas décadas, tanto internacional como nacional, en particular eh, eh, asociado a vertientes de la nueva música. Además de producciones discográficas, se han realizado cientos de entrevistas a creadores e intérpretes chilenos y extranjeros, así como se han difundido varias ediciones de festivales de música contemporánea de la Universidad Católica y de otras instituciones. Chile Clásico, de transmisión semanal, presenta grabaciones de intérpretes chilenos con repertorio de compositores nacionales y de creaciones de la tradición clásica, enfatizando estrenos discográficos producidos en nuestro país o el extranjero. Conduce José Iván Oprustil Acevedo, productor y conductor de estos programas, además de Archivo Maestro, Opus 97.7, y los que mencionamos. Ha publicado artículos en distintas revistas académicas de difusión y como sonidista ha grabado más de 20 discos de orquestas e intérpretes chilenos, así como festivales de música contemporánea. Bienvenido, José. Bienvenidos todas y todos. Eh, Muchas gracias por asistir y responder también a toda la preproducción de esta sesión. Abro por primera vez la palabra para, si quieren, lo que sea, comentar, saludar, corregir lo que se dijo y complementar algo de lo que se dijo. Vamos a intentar hacer eh, exposiciones breves, pero por favor, siéntanse libres. Bueno, la iniciativa que ustedes conocen aquí, que es el programa Contrastes, como decía la presentación, es efectivamente heredera de una larga tradición, muy larga tradición, que ha tenido diversas discontinuidades, ¿cierto? Que ha pasado también por estados de la Radio Universidad de Chile, que ha pasado a cambiar bruscamente durante algunos momentos su línea editorial, ¿ya? Entonces, el grupo que conformamos con Svetlana, Mario y Andrés busca rescatar, digamos, esta emisora en su misión, que dentro de lo complejo que es en una universidad que tiene que difundir muchísimas cosas, creíamos que la música de arte chilena era fundamental que estuviera ahí presente. Y en ese sentido tuvimos el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión de nuestra universidad y nos apoyaron económicamente en el sentido de poder producir este programa semanalmente desde el año 2023. Ha tenido una presencia interesante en el sentido de que, como somos cuatro conductores, a veces estamos de a dos, a veces de a cuatro, y hemos podido generar no solamente unas muestras monográficas, sino panoramas de repente de históricos, a veces cuestiones muy presentes que tienen que ver con el Festival de Música Contemporánea, por ejemplo, de nuestra universidad, y muy a menudo también entrevistas a personajes destacados de la música de nuestro país, compositores, intérpretes, etcétera. O sea, la cuestión es bien diversa y bastante libre en su línea editorial, pero con un foco muy definido. No sé si Svetlana quieres complementar. No, más que nada decir que como somos cuatro y los cuatro tienen distintos focos en términos de los programas, se ha producido en una gran variedad de temas y ha sido como bien ecléctico en ese sentido, porque, eh, por ejemplo, Mario Mora se ha dedicado más que nada a lo monográfico, como ha dicho Luis, programas dedicados, varios programas dedicados a la creación de los compositores, de la tradición escrita. Y en caso de Andrés Mopoán, en caso mío, por ejemplo, este año, casi todo el año nos hemos dedicado a entrevistar a importantes actores en la escena musical, tanto en composición como en interpretación. Ha sido bien, bien interesante y creo que nosotros, todos los cuatro, hemos aprendido mucho en el proceso, sobre incluso la historia y lo que pasa con la música chilena en la actualidad. Bueno, en el caso de Crónica Nacional, la verdad es que surge de una manera, ¿cómo decirlo?, un tanto intempestiva, en el sentido de que largamente hubo un programa dedicado a la música chilena, Radio Universidad, que condujo la profesora Patricia Labarca,
que hace unos años ya jubiló de la institución y por lo tanto ese espacio quedó abierto. Y en ese entonces yo estaba estudiando musicología y era colaborador de la radio ya en otro programa y don Juan Esliman, director de aquel entonces, me contacta con la intención de dar continuidad al trabajo que venía haciendo esta profesora. eh, que yo la verdad es que en ese tiempo acepté gustoso porque era, tal como mencionaban recién, también una oportunidad tremenda para aprender. Y desde entonces el programa se ha realizado de forma continua. Solamente el año pasado estuvo, digamos, un poco accidentada la cosa, pero más que nada por temas de salud mía. Entonces hubo en algunos casos que repetir programas de temporadas anteriores, pero también, digamos, en este caso se comparte la idea de una línea editorial bastante clara, pero que puede ir saltando desde simplemente mostrar repertorio a eventualmente entrevistar a algunas personalidades de la música nacional, donde hemos pasado por compositores, compositoras, intérpretes e investigadores incluso, ¿cierto? Como para ir manteniendo una cierta actualidad y también con la preocupación, dado el perfil de la radio, de ir matizando entre repertorios más tradicionales y otros más contemporáneos, porque no toda, perdón, no toda la audiencia necesariamente está muy acostumbrada o es muy tolerante de pronto a los lenguajes demasiado contemporáneos, pero la idea justamente es ir matizando de manera de ofrecer una alternativa amplia, de ir ofreciendo también una alternativa formativa y poner, digamos, al tanto a la gente de lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en el mundo de la música chilena, ¿cierto? De manera de hacer esto presente. De hacer esto presente porque lamentablemente es un ámbito que radialmente sabemos que no tiene grandes espacios. O sea, acá hay mucha gente congregada, pero eso se traduce en franjas pequeñas, ¿cierto? De una hora, de media hora, de cierta cantidad limitada de repertorio que yo creo que es importante que tenga salida en algún punto. Gracias, Nicolás. Bueno, podemos partir con las preguntas si es que alguien no quiere también hacer alguna precisión, algún comentario sobre su programa. Estoy pensando en José, en Marcela o en Daniela específicamente. O partimos, ¿no? Bueno, yo quería un poco, o sea, he estado escuchando acá las descripciones de algunos de los programas que efectivamente están dedicados a la difusión de la música clásica, docta, como quiera decírsele. El programa que conduzco yo nació el año 2018 por iniciativa de la gerencia recién llegada a Corcudec, que ellos, con todo eh, este movimiento de estos últimos años mucho más fuerte con respecto a visibilizar lo femenino, qué sé yo, el empoderamiento de la mujer dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Respondiendo un poco a esto, ellos nos proponen a nosotros, a mí y a mis colegas de la orquesta, realizar este programa de radio. Y en este programa estábamos todas muy asustadas, por supuesto, porque nosotros somos músicos, no somos nada que ver con radio, y nos hacen una reunión. Desde el día uno me proponen a mí como conductora, y esto ya hace 6 años atrás. Yo con mucho susto también acepté. Empezamos 10 mujeres a conducir el programa, y por distintos motivos, al pasar el tiempo, se fueron retirando unas que otras, qué sé yo. Y hace ya 2 años, un poco más de 2 años, ya me quedé sola con el programa. La verdad es que yo siempre he sido la conductora, pero no estaba, antes estaba más acompañada. Bueno, Svieta fue una de nuestras invitadas cuando estábamos en pandemia, me parece que, así que fue por Así es. Zoom. Y creo que fue un par de veces, Svieta, yo creo que parece que estuviste un par de veces en el programa. Entonces, el programa nuestro partió, como les dije recién, respondiendo un poco a este movimiento, digamos, y
empezamos nosotros a tratar de informarle al público que nos escuchaba y que escuchaba radio en la Universidad de Concepción, de qué se trata la vida del músico, un poco como las bambalinas, porque las personas, la mayoría de las personas no entienden, o sea, estamos siglo XXI y el 70% del país no sabe que los músicos estudiamos, tenemos un título universitario, que nos pagan. Yo hasta un par de días atrás tuve que explicarle a una señora que efectivamente yo recibo un sueldo por trabajar en una orquesta, que tengo un contrato de trabajo, eh, que no somos estos como que levitamos nosotros así, no gente, y la gente nos ve en el escenario y no se imagina qué pasa, o que tampoco somos los ultra de vida de la noche, algunos sí, pero no todos, digamos. No nos morimos de hambre por ser músicos, etcétera, etcétera. Entonces, intentamos eso, así partió, explicando, por ejemplo, cuál es la función del director de la orquesta, que todo el mundo dice, y ese que está adelante con el palito, ¿qué es lo que hace? Entonces, es súper importante, etcétera, etcétera. Y también teníamos al director de turno en el minuto que estaba dirigiendo la orquesta, iba a, a conversar con nosotras, qué sé yo. Y de a poco fue como un poco variando la temática del programa y se fue puntualizando más en el tema de la visibilización de la mujer en el mundo artístico. Entonces ha estado en el programa desde esta chica llena de piercing qué sé yo, tatuajes, que canta rock, hasta la Svetlana Kotova, que es una académica, digamos, muy seria dentro de su trabajo. Yo no digo que los otros no sean serios, por supuesto, pero es un abanico súper diferente. Aparte de seguir, por supuesto, con los directores, los solistas, algunos académicos de la universidad, el rector todavía no lo hemos podido tener, pero seguimos intentándolo. Inclusive me tocó el 2024, por ahí por abril de 2024, tener a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Redondo, el Ceremi de Cultura de la octava región. Han habido un par, qué sé yo, la actual, la anterior, eh, incluso Ceremi de Ciencias, porque de pronto por los conciertos educacionales que la orquesta aborda a veces con otras temáticas, mezcla con la música. Entonces, principalmente el programa Féminas Sinfónicas es más bien un programa de entrevista, más que de música propiamente tal. Tenemos una pausa musical en el programa, en la mitad del programa, donde el invitado o la invitada programan. ¿Me entienden? Nosotros les preguntamos antes de empezar a grabar el programa qué va a escuchar nuestro público en la pausa musical. Y esta pausa musical puede ser lo que ellos quieran. La radio en ese sentido nunca a nosotros nos ha coartado. Yo único que siempre que les digo a los invitados, ojalá no pongan un reggaetón, pero por lo general es música clásica, por lo general. Si es algún compositor, músico, por lo general pues, también ponen cosas que ellos han compuesto, si tienen grabado. Y música folclórica, música popular también. Han habido cineastas, qué sé yo, en la radio, escritores, poetas, de todo. Así es que ese es un poco el tema de las féminas sinfónicas, como decía, es un programa más bien de entrevista, que se habla de música. Y a veces una conversación muy específica, porque como la entrevistadora también es músico, entonces, a veces la conversación es como bien específica en cuanto a la música. Hay que estar explicando también para que el público no nos quede medio colgado. Así Gracias, que eso. Marcela. Muchas gracias. Rodrigo, dale, dale tú. Bueno, podemos empezar a introducirnos ya en las preguntas más específicas de los temas. Esta es una conversación que está sobre todo centrada en la música chilena. Les queremos preguntar sobre las líneas editoriales de sus medios, sobre la importancia de la radio como un medio, pero para partir queremos como definir un poco el tema. Hablamos de música chilena, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de música chilena? En el caso de sus programas, de su trabajo. ¿Qué es lo que consideran música chilena? Porque habitualmente uno piensa en eso como composiciones de personas nacidas en Chile, pero quizás esa es una definición un poco estrecha.
música chilena es música interpretada por chilenos, música chilena es música que tiene una vinculación con la música más tradicional. En fin, hay diferentes alternativas para responder a esta pregunta, así que nos gustaría que nos contaran un poco qué es lo que consideran música chilena al enfrentar sus programas. Quizás podemos pedirles a José o Daniela si quieren ofrecerles la palabra a ellos que todavía no han intervenido. Ya, voy a partir. Em, bueno, en Atlas Musical de Chile puntualmente viene también como consecuencia de lo que decía Federico también en la introducción de empezar a afiatar un bloque de música clásica o música de tradición escrita, como lo estamos posicionando con Extensión USACH, que trabaja con los elencos artísticos de la universidad. Si bien la USACH no tiene facultad de artes ni música, tiene una tradición de artistas y de elencos ya desde, no sé, 41 años. La orquesta USACH es del 82. Y con eso también, la radio también, que es muy antigua, se han ido grabando los conciertos. Anteriormente estaba Julio Aravena, integrante de Sintagma, que se ha encargado también de la discoteca de la radio USACH, subir muchos contenidos, mucha música, que después pasó a la posta con Extensión. Eh, y en particular, la idea de este espacio era fomentar la difusión de la creación, tanto de, como decía Rodrigo, intérpretes, compositores, también sellos discográficos, y justamente visibilizar el trabajo de rescate de patrimonio y de registro que se hace año a año en la Universidad de Santiago con los más de 50 conciertos que se hacen anuales y todos esos se graban. Bueno, aquí Rodrigo también, como dice Federico, es doble militancia porque también es mi colega en la USACH. Tenemos los dos un programa de la radio, él hace notas de colección, que es un repertorio más universal, y yo un repertorio nacional. Yo soy periodista y vengo más mi experiencia antes del 2017 que entro a la USACH. Hacía radio, pero más relacionado a música chilena, pop, rock, música electrónica, proyectos de autogestión, y con la USACH claramente me he ido orientando también y me ha abierto la posibilidad de tener este espacio que para mí ha sido como todo un descubrimiento también, porque si bien no tienen entrevistas en los programas, sí previamente a través de WhatsApp o de teléfono hablo con los compositores y ellos me entregan ciertas cuñas para ir orientando al público sobre lo que vamos a escuchar. Es un programa que dura 56 minutos y a veces los discos que yo reviso es un disco el que yo destaco tanto de la discoteca como de el sello discográfico de la USACH, que son cerca de 28 títulos los que lleva hasta ahora. Svetlana Kotova también es una de las intérpretes que ha sido parte de nuestro catálogo, con 4 piezas incidentales para la obra de teatro de Gato con Botas de Carlos Isamit. Eh, También José Oplustil ha sido un gran colaborador a lo largo de todos estos años, entonces aquí también se ha armado como una red bien importante de periodistas y musicólogos quienes han trabajado por esto. Ahora, con lo que dice Rodrigo, entendiendo de la música chilena, es claro, es como dar a conocer en mi programa discos y álbumes que la mayoría se editan por el Consejo de la Música anteriormente, ahora por el Ministerio, y que no se dan en la parrilla de programación frecuente. Entonces, la idea es que invitar a estos tanto a escucharlo en el artistas y compositores que han hecho ese trabajo de en muchas plataformas dejar este registro. La Portal Disc también, que ha ido como subiendo el material, y, y bueno, personalmente para mí ha sido todo un aprendizaje poder meterme un poco en el trabajo de creación de lo que es desarrollar un álbum de música de tradición escrita, que no es lo mismo que un álbum de pop o de rock. Tiene a veces más complejidades, o también los músicos relevantes para ese registro, que creo que a lo largo de este año
y vamos a continuar el 2025. Hemos recibido muy buenos comentarios de todos quienes han pasado por el programa y de público general que agradecen en la parrilla encontrarse a las 10 de la noche con algo que no es frecuente, pues, sonidos de oboe, a veces un poco de ópera, y obviamente con un contexto un poco de lo que estamos escuchando. No es solamente llegar y poner play y darle así nomás, porque la idea también es ser mediación, así que eso en general. Genial. José, quizás. Eh, ¿Se Saludamos escucha, cierto? Sí, saludamos a Mario Mora, que también que se sumó a la reunión ahora hace poquito. José, por favor. Sí, bueno, respondiendo a la pregunta de Rodrigo, en el caso mío o de la manera en que yo un poco ordeno mis programas, la música chilena, en el caso de la música de tradición escrita, para mí implica tanto interpretación como creación. Entonces, Claudio Rago es tan música chilena como, no sé, Alejandro Guarelo. Entonces, y en base a eso es un poco como yo divido los contenidos, porque en el caso del siglo XXI es solo música contemporánea, ahí no va nada que tenga ningún aroma folclore, aroma a nada, es solo contemporáneo. Y por eso un poco nació Chile Clásico como para mostrar el otro lado de la música chilena un poco más tradicional, o de compositores más antiguos, o de intérpretes que hacen música, repertorio internacional. Esa era un poco la idea. Pero básicamente, respondiendo a lo de la creación e interpretación, para mí las dos partes son parte de lo que sería para mí música chilena. En el caso de los otros programas, quizás sería bueno también tener algunas palabras. No sé si es algo tan central para ustedes también en sus líneas editoriales o no. Nicolás. Eh, es un problema grande esto de hablar de música chilena. Voy a recordar unas palabras de Alejandro Vera en alguna jornada hace muchos años atrás, que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de los proyectos artísticos, los fondos concursables que existen en Chile, son todos fondos de fomento nacional de lo que sea, del libro y la lectura, del audiovisual, excepto el Fondo de Fomento de la Música Nacional. Es decir, que en ese caso específico se habla de música nacional, no es el gobierno, digamos, patrocinando algún tipo de proyecto artístico-cultural, sino que específicamente de música nacional. Y ahí aparece la definición legal, ¿no? Que en el fondo es cualquier música realizada por chilenos, ya sea creada, interpretada, sea que estén en Chile, sea que estén en el extranjero. Y yo creo que eso uno lo puede transformar en una ventaja, finalmente, ¿cierto? Porque dentro de esa especie de cierta indeterminación o de determinación bastante laxa, entonces uno se puede arrimar, digamos, a diferentes interpretaciones. Y en ese sentido yo comparto, por ejemplo, lo que se decía recién. En mi caso, claro, lo que intento priorizar en el programa son compositores de la tradición académica, pero por ejemplo también he transmitido, qué sé yo, música interpretada por Rosita Renard de compositores extranjeros, qué sé yo, o por Claudio Arrau de compositores extranjeros, y tal como decían recién, eso es tan chileno como lo otro. ¿Eh? Ha sido un aporte súper importante también acá las grabaciones que ha realizado la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, donde hay música compuesta por chilenos, pero de pronto también aparecen interpretaciones muy interesantes de piezas que son extranjeras y eh, que vale la pena, digamos, transmitir y mostrar a la gente. O incluso aquellos compositores que teniendo una tradición o una formación, digamos, académica,
tienen una patita puesta en algún otro lado, ¿no? Músicos que son más de fusión, pero donde el elemento docto de alguna manera es ahí muy perceptible. Entonces también uno se puede dar el gusto de pronto de mostrar ese tipo de música y hacer los cruces. Yo creo que lo importante en esos casos, lo más relevante, es cómo uno construye desde la locución, desde la conducción, una narrativa que permita situar ese repertorio que uno está seleccionando dentro del espacio de la música chilena para que la persona que lo reciba desde su casa, desde el auto, desde el navegador, desde donde sea que esté escuchando, pueda justamente hacer ese enlace, pueda situarlo y pueda ir de alguna manera armándose un mapa más o menos amplio de esto que llamamos música chilena. Gracias, Nicolás. Para ir ampliando, les voy a hacer la siguiente pregunta, pero siéntanse libres de ir respondiendo lo que les haya quedado pendiente a todos. Evidentemente, esta pregunta ya la estaban abordando desde las primeras intervenciones, ¿no? Lo siguiente es preguntarles por, algunos también comentaron, por la relación que tienen con la línea editorial del medio en el que están, ¿no? De la radio en la que están o de la institución a la que pertenecen, ¿no? Y cuánto influye esa línea editorial en la programación específica de ustedes y cuánta autonomía tienen, ¿no? Algunos ya mencionaron al respecto, pero si quieren comentar algo más o sobre la pregunta anterior, eh, quienes quieran, por favor. Bueno, en mi caso, la Radio USACH no tiene una injerencia no me pautea qué artistas dar a conocer. Hubo un trabajo previo también que estuvo a cargo de Andrés Zúñiga, que es el director de Extensión, quien ha ordenado también el catálogo y los discos que están en la radio, y con Brian Tapicier, que también trabaja con nosotros, hacer un Excel para finalmente tener un catastro de los años de los artistas, y en base también a eso y al catálogo de Aula Records, la Radio USACH nos dio toda la libertad en poder elegir y escoger los títulos. Ahora también es importante escuchar, obviamente, el disco que se va, en mi caso, el disco que yo voy a destacar. Y también me he encontrado con cosas que también son súper difíciles de escuchar o de encontrarse en la radio, porque son discos mucho más conceptuales que otros, o más contemporáneos. Y ahí también ha habido un trabajo de acercarme al compositor o al intérprete y decir, cuando me ha entregado también su disco y quiero que lo puedan poner, es como ya, hagamos un repertorio donde también podamos mostrar como más versatilidad, y así también poder abordar, no sé, un poco de tu historia y no solo de un álbum en particular, porque ahí la radio no se mete en mi curatoría, pero sí yo, como también auditora y periodista, también la idea es que poder acercar esa música. O sea, después la persona, si quiere, por su cuenta va a ir a escuchar al artista en particular, pero también hay que estar consciente de que, no sé, por un lunes a las 11 o a las 10, también la idea es encontrarte con algo que te invita a quedarte y no algo de repente que te aleje. Pero sí, ahí yo creo que la radio también ha confiado plenamente en el trabajo que hemos hecho como departamento, para poder entregarse a los libretos, tanto el que hago yo, como el que hace el Rodrigo, que sale los martes, y los miércoles, que son los conciertos en vivo. Se graban, se pasan por una edición y luego se transmiten para poder como repetir a quienes no fueron o poder revivir ese concierto. Pero ahí la radio está como muy conforme. De hecho, este año nos pidieron como ir consolidando más, porque tenemos la parrilla de lunes a miércoles hasta de las 10 de la noche, y jueves y viernes la vamos a ampliar con otro programa de notas de colección y con la repetición también de mi programa del Atlas Musical de Chile, además de poder que el programa quede en una plataforma streaming.
porque en la actualidad yo lo grabo, se emite y no está en Spotify, no queda arriba. Y creo que era necesario que pudiera tener algún tipo de contenedor, puesto muchos de los compositores chilenos viven en el extranjero y por diferencias de hora incluso tampoco lo pueden escuchar. Entonces, ese también va a ser un cambio que la radio nos dio como el pase para que podamos seguir como ampliando y como sosteniendo el programa. Muy importante eso, sí. Si alguien más quiere complementar esta relación, cómo está la relación con el medio en el que están, me voy a adelantar a una pregunta, perdona Rodrigo, me voy a adelantar a una pregunta que tenemos después. Si quiere alguien comentar sobre las fuentes de financiamiento, en particular del programa, en algunos casos puede ser financiado directamente por la radio, en otros casos pueden tener financiamiento externo del ministerio, o si alguien quiere complementar al respecto, también es una información que nos interesa. Sí, yo acá, bueno, parecido a lo que dice Daniela, Radio Universidad de Concepción no tiene ni un nada que ver con Féminas Sinfónicas. Nosotros formamos el programa y hacemos el programa desde Corpudec. Cuando el programa partió lo grabábamos en los estudios de la radio. Después los empezamos a grabar en el teatro de la Universidad de Concepción. Teníamos nuestro equipo de camarógrafos, que eran puras mujeres en realidad. Lo único que hacía sonido era un varón, los demás éramos todos mujeres. Y el programa durante mucho tiempo se subió a YouTube. Entonces estaba grabado, digamos, de audio para la radio, YouTube, en las plataformas digitales también de Corpudec, y en la Radio Universidad de Concepción tienen streaming, que entonces están todos los programas grabados ahí. Uno puede ir a Femina Sinfónica y ahí están todos los programas. Así que la radio no tiene que ver en nuestra línea editorial nada. Y yo creo que nos hemos mantenido tanto tiempo también en la radio porque somos un programa diferente a lo que la radio normalmente tiene. Que por lo general yo escucho Radio Universidad de Concepción, las entrevistas que hay generalmente son académicos de la universidad, tienen programas de exalumnos, etcétera. Y también, y bueno, y los que se entrevistan más son los programas de noticias. Pero los de música, por lo general, es el programa que hablan de un compositor X y ponen la música, dan reseñas históricas, etcétera. Entonces, el programa nuestro, en ese sentido, es muy distinto y tiene invitados que son muy variados. O sea, como les decía antes, desde el rockero hasta el músico clásico, actores, poetas, escritores, autoridades de municipios, gente que tiene que estar ligado, digamos, al tema de la cultura, por supuesto. Entonces, en ese sentido, nosotros, la Corpudec le arrienda un espacio. El espacio nosotros aparecemos en Radio Universidad de Concepción y esto se logró como en la o sea, la orquesta de la Universidad de Concepción recibe estos dineros que entrega el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a orquestas regionales, que son alrededor de, ahora creo que van en 350 millones de pesos anuales. Eso entrega creo que somos 6 orquestas en el país. O sea, está La Serena, Viña, Talca, nosotros, Valdivia, Temuco. Y dentro de ese presupuesto, digamos, ese dinero que el ministerio entrega, ahí entraron las féminas sinfónicas. Entonces, de alguna manera, el programa no se puede morir, ya sea que siga yo u otra persona. ¿Por qué? Porque es parte, digamos, de este convenio, del convenio de estos dineros, y nosotros, claro, somos parte, por supuesto, que justifica el gasto. Entonces, eso, nosotros justificamos una parte del convenio y se le arrienda el espacio a Radio Universidad de Concepción. Por tanto, Féminas Sinfónicas aparece los días sábados a las 3 de la tarde y se repite el programa el domingo a las 10 de la mañana. Esa es como nuestra realidad. Estupendo, Marcela. Luis.
Sí, mira, a mí me gustaría aportar con, bueno, un par de cosas. Lo primero, que se habló de música chilena. Claro, obviamente música chilena es un rótulo demasiado amplio que involucra cualquier música, ¿ya? Y en ese sentido nosotros, digamos, en nuestro programa, digamos, definimos muy bien que era música de arte chilena. Porque, claro, los rótulos, digamos, permiten, digamos, establecer cuál es el foco que uno está eh, eh, apuntando. Pero yo quería comentar otra cosa que me parece re importante. Yo creo que el programa nuestro y me imagino que el programa de todos ustedes apunta a ir solucionando paulatinamente una de las tantas incongruencias que tenemos en nuestro país, que yo las he señalado en más de alguna ocasión. Eh, tenemos avances en los últimos años, en los últimos 20 años o 30 años importantes en infraestructura cultural, por ejemplo. Tenemos cada vez más teatros nuevos, centros culturales, o sea, en todo Chile, incluso en comunas pequeñas, que ha sido un aporte muy importante. Tenemos financiamientos vía proyectos concursables y vía financiamientos más estables para ciertas cuestiones vía Ministerio de las Culturas. Eh, tenemos instancias importantes en Chile, pero que dan patas sueltas siempre. Entonces, por ejemplo, tenemos teatros maravillosos, pero que no tienen financiamiento para hacer nada. Solamente están. Tenemos radios universitarias, pero que en general, salvo honrosas excepciones, probablemente tienen que autofinanciarse. ¿Ya? Entonces, estamos sujetos a una cantidad de problemas, por decir así, de mercado que hacen que nuestra actividad y el influjo que uno pueda tener de lo que uno quiere mostrar sea siempre una quijotada, o sea, siempre casi imposible, ¿ya? Entonces, yo creo que el valor está un poquitito por ahí, ir paso a paso, y aquí es muy rico ver la amplia variedad de personas, digamos, de artistas que están involucrados en esta cruzada, por decirlo así, buscando revertir un poco esa situación. Bueno, Radio Beethoven, ¿para qué decir, digamos, lo que tuvo que pasar para llegar en lo que está hoy en día? Digamos, tuvieron que cerrar la radio, tuvo que aparecer una universidad que se hiciera cargo de esta radio y la comprara la señal, etcétera. O sea, las cosas son graves. La Radio Universidad de Chile ha pasado por situaciones terribles también, pero está subsistiendo gracias a los auspiciadores y los aportes parciales que da la propia universidad. Eso quería comentar porque es una situación bastante compleja, pero que implica que ciertos actores, como los que estamos acá, digamos, podamos ir contribuyendo paso a paso a que esta cosa se vaya revirtiendo. Y como digo yo, las patas sueltas que quedan en nuestra panorama cultural nacional se vayan solucionando poco a poco. Y creo que el valor que tiene nuestra música de arte chilena es tan grande como lo desconocida que es y lo poco valorada que es. ¿Ya? Y en ese sentido es la labor que nosotros realizamos, darla a conocer y permitir que la gente pueda valorarla. Eso creo que es para mí fundamental. Eso. Nicolás, muchas gracias Luis, por excelente comentario. Muchas No puedo gracias, estar más de Nicolás. acuerdo con lo último que se dijo. Es una quijotada, tal cual. Pero en realidad iba a mencionar otra cosa respecto de la radio, pero quería partir por esto. Afortunadamente, de pronto uno se encuentra con esas situaciones que le dicen, sí, esto está consiguiendo algo. Esa persona que de pronto, no sé, a mí haciendo alguna presentación de una actividad del departamento de música me reconoce la voz y me dice, oye, tú eres el que está en la radio mostrando, escuché esta obra la otra vez, qué interesante, y se interesa por el compositor o se interesa por la música chilena. Hay compositores que me han dicho, oye, sabes que me contactó tal persona porque en tu programa escuchó esta obra y después yo le envié discos, qué sé yo, o ese tipo de cosas. Entonces, afortunadamente, de pronto, aunque sea muy esporádicamente, aparecen esos indicios de que la Quijotada sí tiene algún sentido, sí está haciendo algún sentido, y es muy bonito cuando eso ocurre.
Ojalá que la mayoría de ustedes haya tenido experiencias de ese tipo. Ahora, yo quería complementar respecto de Radio Universidad, porque Radio Universidad, si bien es una radio institucional, es una radio que está pensada para la comunidad desde sus orígenes, ya desde el año 59. Y en ese sentido, cualquier persona, ni siquiera de la universidad, sino cualquier persona puede presentar un proyecto a la radio. Y claro, si bien el eslogan es innovando junto a los clásicos, cada vez se ha hecho notar más esto del innovar, entendiendo que ya el espectro etario de la gente que escucha Radio Universidad es mucho más amplio y que por lo tanto tiene que abrirse a otros repertorios, pero conservando ciertos elementos clave que lo sigan anclando en la música clásica. Y en ese sentido, digamos, uno puede encontrar una línea de programación que es súper amplia, que tiene folclore, que tiene música popular, que tiene música local, que tiene música chilena, y una preocupación por parte de la radio de que ojalá todos esos espacios se vayan llenando de alguna forma. Tal como mencionaban recién, no hay financiamiento de la radio, como decía Marcela. La radio sí es abierta a que si uno lleva un programa, puede autónomamente buscar, por ejemplo, patrocinadores si es que quiere obtener algún tipo de rédito del asunto. La mayoría de la gente que está en la radio no lo hace, porque no es esa la voluntad, no es un asunto de lucro. Quienes lo hacen muchas veces son los que están vinculados como a ciertos círculos específicos. No sé, la hora alemana tendrá algunas publicidades que son de los locales, de la gente que es descendiente alemana. La hora española tendrá alguno, qué sé yo, el auspicio del centro español y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en lo que a mí respecta, esta Quijotada ha sido bien autónoma también en lo que respecta hasta conseguir la música, donde afortunadamente yo he tenido mucho apoyo en su momento, por ejemplo, bueno, los mismos compositores que cuando nos encontramos o regalan discos o los envían. Don Fernando García en su momento, cada vez que me veía, me entregaba lo nuevo que había salido ahí en el Instituto de Chile, ¿cierto? En la Academia de Bellas Artes. Santiago Vera también me facilitaba mucho las cosas. Entonces, y ahora también hay mucho material que está circulando en redes que los propios compositores suben, ¿cierto? A YouTube, a SoundCloud, que ponen a disposición de la gente. Y lo bueno, y eso yo creo que es, quiero destacar dos apoyos importantes de la radio que no tienen que ver con lo económico. Lo primero es que en la medida que uno vaya informando qué es lo que se va a tocar, es la radio la que gestiona todo lo que tenga que ver con derechos. Si yo de repente hay alguna situación complicada, a mí me lo van a me lo van a hacer saber como esto no se puede transmitir por tal o cual razón, o no hay problema con esto, o de pronto el mismo compositor autorizó, entonces no hay problema. Generalmente son muy abiertos a que las cosas, ¿cierto?, se difundan. Y el segundo gran apoyo tiene que ver justamente con este equilibrio que mencionaban recién, Daniela creo que fue, respecto de las diferentes audiencias y que alguna música es muy dura, qué sé yo. Entonces, bueno, yo llevo muchos años en la radio, incluso en algún momento he reemplazado gente de la radio, entonces soy como un poquito de la casa. Pero en muy buen diálogo con la jefa de programación y con la programadora, la que hace los libretos. Generalmente yo le digo, oye, esta música que va a ir tal día es un poquito dura, como para que pienses que en el concierto nocturno después tenga que haber algo que compense, o ese tipo de cosas. O, qué sé yo, tuve esta entrevista, me alargué, qué sé yo, 10 minutos más. ¿Qué tal si la tiramos tal día para que tú programes 10 minutos menos, ¿cierto? Y así la podamos tirar completa. O ese tipo de cosas. Entonces, de pronto esos apoyos yo creo que hay que verlo más allá de lo económico y en ese sentido, si bien Radio Universidad prácticamente no tiene financiamiento, sí hay muy buena voluntad de parte del equipo en la medida que uno plantee las cosas con tiempo, de ir ahí flexibilizando las cosas respecto de qué es lo que uno transmite, respecto de, en mi caso, los tiempos incluso, pero claro, yo tengo la ventaja que voy justo antes de una franja que es de la radio, entonces
me permite jugar un poco. Si fuese otro programa, quizás de colaboradores después, no tendría esa facilidad. Gracias, Hay Nicolás. algo que comentaste, Nicolás, que quizás tiene que ver con la pregunta y el tema que queremos plantearle a continuación, que tiene que ver con la naturaleza del medio que ustedes escogieron para hacer sus programas. La radio, como todos sabemos, es un medio muy tradicional en Chile, un medio que tiene más de 100 años de historia. En esta misma conversación se ha aludido a que hay algunas radios que llevan muchísimo tiempo haciendo esto y que están incluso muy vinculadas a la difusión de la música durante todo el siglo XX. Fue un medio muy importante para la música clásica, o la música de arte, o la música de tradición escrita, como queramos llamarle. Pero obviamente el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos años y han aparecido un montón de otras formas de comunicar esa música. Las plataformas de streaming, las aplicaciones para escuchar música, para ver videos, las redes sociales, ni qué decir. ¿Por qué creen que sigue siendo relevante la radio en ese nuevo mundo, en ese contexto distinto que estamos viendo ahora? Y creo que es una pregunta que pueden responder tanto como productores de programas radiales como también como intérpretes, como músicos, seguramente algunos de los que participan de esta conversación. ¿Por qué sigue siendo relevante como para que para que sigan apostando por ese medio en este contexto? Eh, Voy a responder primero. Mira, yo creo que la radio sigue siendo importante porque aunque haya muchas plataformas, etcétera, tú no sacas nada con ir a una plataforma si no sabes qué es lo que vas a escuchar. Nadie va a abrir Spotify va a decir, oh, voy a escuchar a Fernando García, si no lo conoce, si no tiene una idea de quién es. Y la radio lo que hace es eso, es presentar música que puede ser de distintos tipos, un poco para guiar al auditor dentro de un contexto, dentro de una tendencia, etcétera. La radio tiene que hacer eso, es como ir despertando esos gustos, ir presentando música, como lo hacía antes. Claro, antes uno, cuando era chico, no existían las plataformas y tú todo lo que ibas conociendo lo conocías por la radio, pero después, si te gustaba mucho, te ibas a comprar el disco, grababas un cassette, qué sé yo. Un poco la radio sigue haciendo eso, sobre todo con repertorios que no son los que están siempre disponibles en las plataformas. De hecho, hay mucha música chilena que no está en ninguna plataforma. O sea, la única forma de escucharla es si lo tocan en la radio o si alguien te presta un disco que lo tiene guardado, digamos. No hay otra, no hay otro camino. Entonces yo creo que con eso la radio sigue cumpliendo un papel, sobre todo en eso de presentar algo que no todos van a conocer y abrir un camino para ir descubriendo cosas nuevas. ¿Qué más? Sí, bueno, sí, un poco como dice José, yo creo que la radio en ese sentido no, los programas de radio no mueren, porque, claro, si tú entras a Spotify, tú, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente puede decir, ah, quiero escuchar música clásica, no sé, voy a entrar a alguna plataforma, digamos, de estas de música que puedo conocer, puedo escuchar Beethoven, puedo escuchar Mozart, qué sé yo, o una ópera. Pero la diferencia con el programa de la radio es que la persona que está conduciendo el programa, los que estamos acá, introducimos o conversamos o traemos no sé, si en el caso de la música contemporánea, traemos de pronto al compositor y lo ponemos a hablar y la persona va a explicar, mira, sí, yo compuse esto, tengo estas otras obras, etcétera. Entonces, claramente es mucho más entretenido para una persona X poner la radio, sigue haciendo sus cosas, manejando, lo que sea, trabajando, y hay alguien que está hablando y está introduciendo la música y es una cosa un poquito más guiada. Eh, si yo quiero escuchar música clásica, voy a sintonizar un programa de música clásica. Si quiero escuchar cumbia o música más tropical, voy a sintonizar un programa que toca ese tipo de música. Entonces, ya el pueblo, por algo público se divide, digamos, y uno escucha lo que uno quiere, la tendencia, etcétera. Y en ese sentido es guiado. Y yo creo que eso es lo que la gente todavía
buscamos, porque me incluyo, digamos. De pronto yo pongo la radio porque quiero escuchar lo que esa radio toca y la persona que conduce el programa X me va a hacer una introducción o me va a hablar o qué sé yo. Yo creo que por ese lado va el tema. Ya, a ver, voy a continuar. Sí, bueno, yo creo, estoy convencida que la radio no va a morir. Creo que es algo que puede ir transmutando, pueden ir muriendo ciertas señales, pero también el nivel de amplificación que llega, por ejemplo, el nivel de cantidad de radios comunales incluso que existen en los confines de nuestro territorio también son portavoces de lo que está ocurriendo en nuestro país a nivel cultural o a nivel de una conversación. Y yo creo que también es muy parecido a lo que decía Marcela, que las personas también buscan una fidelización. O sea, yo creo que aunque existan las miles de plataformas y existan los podcasts, la permanencia de un programa nunca va a ser la misma permanencia que la creación de un podcast propiamente tal, porque requiere mucho más elaboración quizás en diseño sonoro, o quizás son otros tipos también de tratamiento. En cambio, la radio te presenta como una curatoría, tú sigues una radio o ciertas radios porque hay una editorial, porque hablan sin censura de un tema, porque no pertenecen a un consorcio o a una empresa que también te limita con ciertos temas, porque... Sí, por ejemplo, en las radios de las universidades, sobre todo, tienen ese plus que podemos tocar un disco de guitarra durante una hora y nadie nos va a venir a decir, oye, corten porque esta cuestión no está vendiendo. O sea, puede ocurrir, claramente, si es que esa universidad se vende con, que esto también es el tema del mercado, como decía Luis, y que es inminente, pero hay una libertad que yo siento que las personas lo agradecen, que se entregan a un editor, se entregan a un periodista o una periodista porque aprenden algo. O sea, en mi caso, que yo tengo en redes sociales como amigos, amigas o de distintos ámbitos, han conocido a Enrique Soro personas que tocan rock psicodélico, por ejemplo, que no lo conocen porque comparto una historia, porque, no sé, yo soy bien de compartir las cosas que a mí me gustan hacer y por ahí también es como un granito de arena a llegar a otras audiencias. O sea, que una radio, por ejemplo, no del perfil de música clásica o de música escrita, incluya en su programación una conversación sobre composición, sobre partitura o sobre creación de ese otro estilo, claramente es un aporte a la cultura o sea, nacional y también es como lo que, no sé, no sé, con Rodrigo también trabajando juntos nos damos cuenta hay mucho interés, no solo de las personas arriba de 40 años por escuchar música clásica, que eso ya es como un mito, es como hay una generación de compositores y compositoras que tienen 30 años y están así dándolo todo para poder seguir escribiendo, siendo colaborativos, dejando atrás también ciertas prácticas que nos dejó también la dictadura, entonces como que abordando temas que tienen que ver con derechos humanos, con nuestro territorio, que hemos sido súper ingratos con nuestros artistas. Entonces creo que también ese recambio en la radio es un aporte y la radio yo creo que ya al tener una señal simplemente le lleva a la delantera a cualquier tipo de plataforma streaming, sin desmerecer. Estoy súper a favor de las plataformas streaming. Es una cuestión como que creo que hay que igual subirse a la micro, pero también a nivel de contenidos y todo son tratamientos distintos. El tema de la radio y de la señal que está en el aire también es muy importante, ¿no? ¿Verdad? Esa como posibilidad de sorpresa y que como que un algoritmo quizás más libre que el de que el del mundo virtual, ¿verdad? Esta cosa de recorrer el dial y de repente está sonando algo y uno se queda. Creo que es una magia súper importante. Luis, por favor. Sí, a mí me gustaría
recordar algo que ocurría en los años 80, cuando existió la agrupación Anacruza. Hubo un personaje muy importante de nuestra música que fue Gustavo Becerra, que tuvo alguna relación con esta agrupación. Y él vaticinaba en aquellos años que la música electrónica, o sea, la música, digamos, que no era interpretada por intérpretes, sino por una máquina, iba a ser el futuro, iba a ser reemplazado, y no iba a reemplazar, digamos, dicho en primera persona. Bueno, eso no ocurrió nunca. Y ustedes se habrán dado cuenta que las plataformas, como se llaman hoy en día, o los medios digitales, digamos, van complementando a los que existen. Y nos estamos dando cuenta que las cosas son así, sencillamente. Hay complementos, pero no hay sustitutos, digamos. Yo creo que la radio no tiene un sustituto, por lo menos por ahora. ¿Ya? Y en ese sentido tiene una validez total. Y hay una cosa que me parece súper interesante, que para mí es muy paradigmático, que yo lo tengo en el recuerdo de toda mi vida, que son las voces. Las voces son súper importantes porque la voz acompaña a la persona y lo hace sentir en casa. Es como si fuera un amigo, ¿ya? Una persona cercana. Yo me acuerdo, por ejemplo, la voz de Jimmy Brown de la radio Andrés Bello, que desapareció hace muchos años. Era una persona muy cercana que estaba con nosotros. Hoy en día, cuando uno prende Radio Beethoven, José, ahí está, ¿cierto? Es súper identificable su voz, o la de Sergio Díaz, o la que fue la voz de Patricio Bañados, por ejemplo, que fue súper emblemática también. Yo creo que la voz es súper importante y le augura 100 años más a la radio. Eso pienso. Muchas gracias, Luis, muy cierto. Nicolás. Bien breve, además de estar de acuerdo con Daniela, con Luis, en que esto es complementario, en que, bueno, y también contigo, Federico, en que esto tiene una magia, digamos, que es más difícil que se pierda, una mística. Eh, y esto quizás es un poco incendiario lo que voy a decir, pero creo que son las radios comerciales las que corren más riesgo de desaparecer debajo de las plataformas de streaming. Tienen también más herramientas para adaptarse, es cierto, probablemente vayan a hacer una transición más eficaz en su momento, ya lo están haciendo, nosotros también lo estamos haciendo, pero creo que el perfil de audiencia que tienen ese tipo de radios son, digamos, el tipo de personas que está más dispuesta a dar este paso, ¿cierto? Que también tiene un componente algo comercial, no muy de una lógica neoliberal, de estar ahí con lo moderno, pero las radios de tipo más vocacional, como estas radios institucionales o como las radios comunitarias, yo creo que tienen cuerda para rato. Muy cierto, muy cierto. Habría que hablar de radios comunitarias que a veces no llegamos a enterarnos, digamos, y sin duda toda la transición o todo el complemento con el podcast es súper relevante también, como dice Luis. Yo voy a introducir dos temitas más, siempre haciendo más grande la bola de nieve, pueden comentar lo que quieran. La idea es que nos queden unos 20 minutos todavía para cerrar. Dos temas. ¿Qué visión tienen ustedes, ya sea como músicos, periodistas o desde sus programas radiales, desde su experiencia conduciendo? ¿Cuál es la visión que tienen sobre la edición musical en Chile, tanto fonográfica como escrita, aunque sea poquita las partituras que se publican, ¿no? ¿Y qué visión tienen sobre la crítica musical en Chile? ¿No? ¿Qué relación tienen con estos temas y cuál es su visión críticamente también, ¿no? Desde el trabajo que les toca hacer en la radio? Partiré yo. Muy grande la pregunta, perdón. No, mira, sobre las ediciones, bueno, de partituras, ese es un ámbito que dentro de la radio no es algo que se use ni se esté como consciente de eso. En cuanto a ediciones discográficas, en Chile se editan muchos discos. Lo que pasa es que esos discos no se conocen, están guardados, no hay donde encontrarlo,
si el propio músico no se mueve para llevárselo a la gente, ese disco no se conoce. Estoy hablando sobre todo de las ediciones o sea, autopublicadas, normalmente con fondos de la música. Y ahí me acuerdo de algo, algo curioso, porque recién cuando hablábamos el asunto de las plataformas y todo eso, cuando los músicos quieren sacar discos, en el fondo necesitan difusión y la plataforma no es un medio de difusión que les dé puntaje. Entonces, ¿a dónde van? A la radio. A los pocos programas de radio que hay, ellos van a pedir ese apoyo para difusión. No, no van a Spotify, YouTube, ni nada de eso. Igual hay algo ahí importante. Pero volviendo a eso, yo creo que hay mucha edición de disco, pero el problema es ese. O sea, afortunadamente, con la aparición de Aula Records, también Chile Clásico, s- como que ha nacido un poco de nuevo esta idea de que haya un sello con música nacional, que además te presenta un producto muy bien hecho y una difusión muy bien hecha de todo. Entonces tú no tienes que estar preocupado porque normalmente antes, si el músico no se acercaba a ti con los discos, quizás tú te enterabas y podías contactarte y decirle, oh, supe que sacaste un disco, o un intérprete, supe que grabaste un disco, podríamos hacer algo, mostrarlo en la radio, etcétera. Si eso no pasaba, no iba a salir nunca. Pero ahora, afortunadamente, con lo que han hecho en Aula Records, sobre todo como producto artístico y de difusión de ese material, uno puede acceder a un montón de material que además es nuevo. Entonces, eso ha sido muy beneficioso. Pero todavía falta la otra parte, que son todos los otros discos que se producen y quedan ahí guardados y solo dependen de la gestión del músico. Ese es el único problema. Y si uno no los conoce, no conoce al músico, no vas a tener ningún acceso a eso. Gracias, José. Muy importante. Sí, ¿sabes qué? Quería ir un poco complementar también lo que dice José, le encuentro toda la razón, porque me ha pasado también en el programa que de pronto va al programa algún compositor de algo que estamos tocando en la orquesta, etcétera, qué sé yo, y cuando llega la pausa musical del programa, que digo yo, se lo digo antes, ¿qué vamos a escuchar? Ay, me dice, ¿podrá hacer algo mío? Pero por supuesto, o sea, ojalá, mejor. Ah, yo es que yo tengo mi último disco o he grabado un par de temas, que sé, algún par de cosas, y los tengo en Spotify o están en alguna plataforma, están en YouTube. Y claro, como la música, volvemos a decir, esta música clásica o de tradición escrita, no es como lo más popular que se escucha, y no va como del boca en boca, así, oye, ¿escuchaste el último tema del compositor penquista X que se compuso música clásica? No, la radio sirve como guía. Entonces, se une un poco también con lo que estábamos hablando hace unos momentos atrás, que nosotros con nuestros programas de radio guiamos un poco a la audiencia a llegar a estas plataformas o de streaming, de musical, qué sé yo, estas plataformas de música. Porque claro, cuando uno toma, no sé, mi celular tiene Spotify y tienes ahí un mundo de millones de cosas que puedes escuchar. Pero ¿cómo sabes tú más o menos qué te guía a qué es lo que quieres escuchar? Es ese alguien que te habló en un programa de radio o incluso en la televisión y escucharon el último música de tal persona, sobre todo la música popular. Pero nosotros estamos como un poco llamados a eh, ayudar al artista tomando, conduciendo un poco al público a qué es lo que pueden escuchar. Entonces, sí, volvemos también a que la radio no va a morir, porque nosotros servimos de camino, de este faro, digamos, hacia el del público, y ahí van a llegar finalmente a la música que los compositores, que si yo, los artistas tienen grabadas. Y si no, no hay forma de que la gente lo sepa.
Nicolás, estabas Eh, diciendo algo, o perdón, Daniela, quizás. no, Nicolás, que aborde eso que estaba, es que escribió en el chat, quizás. Es que lo quería dejar como un comentario al margen, pero pensaba en esto de la cantidad de, bueno, de la dificultad de la circulación, ¿cierto? Y de la preocupación de los mismos compositores que si muchas veces no está, su música deja de conocerse. Y yo pensaba en aquella época, larga etapa, en que los fondos de la música no consideraban la divulgación como un requisito en la formulación del proyecto. Y salieron muchos proyectos, no solamente de música grabada, sino libros, qué sé yo, estudios, un montón de resultados de investigación, productos artísticos que no tuvieron mayor divulgación y muchos de ellos se editaban en CD, se editaban en un texto y quedaban guardados en una bodega, quién sabe dónde. eh, y ahí yo creo que en algún momento alguien tiene que hacer una exploración, una excavación arqueológica casi, porque estoy seguro que hay mucho, mucho material desconocido que está ahí guardado en algún lugar. Afortunadamente ahora justamente el tema de la producción musical en música docta se ha visto bien potenciado. El tema de las partituras también creo que es importante porque ofrece la oportunidad, digamos, de que esa música se ponga en música, valga la redundancia. Pero hay, yo diría, una especie de periodo, lo digo un poco irónicamente también, periodo oscurantista, donde hay mucho material que lamentablemente debe estar ahí esperando a que alguien lo redescubra. Sobre eso también me gustaría así como mini complementar, porque bueno, yo no soy muy conocedora de todo lo que implica las partituras, como ahí no es mi fuerte, sí sé que son muy importantes y hay personas que hacen archivos increíbles finalmente para que toda una orquesta lo pueda tocar y pueda seguir este compositor vivo. Pero creo que es importante lo que aborda Nicolás, porque el tema de la difusión, yo no sé si existe alguien que tenga que hacerse cargo de eso, pero sí con el tiempo el mismo músico o quien es gestor o productor de un propio disco o de un álbum también tiene que considerar la difusión como algo del disco. A mí me llama la atención que, por ejemplo, a diferencia de la música pop o rock o indie alternativa, las notas del disco son increíbles. Vienen traducidas en alemán, en inglés, biografías de todos los intérpretes, porque claro, hay un trabajo también académico muy importante de investigación, es toda una volada que obviamente en el disco se decanta. Como dice Nicolás, esta cosa después quedan, no sé, pues en el Consejo discos del 2017, del 2013, del 2012 quedaron ahí. Y creo que también con el tiempo es necesario que tanto, o sea, el músico o el compositor, el que escribe o el que toca la viola o el violín, no necesariamente tiene que hacer las redes sociales ni la difusión, pero sí considerar en su equipo a alguien que pueda después trascender o difundir. Y eso a veces en cultura también, en proyectos de artes visuales, pero en música yo siento que todavía falta en lo que respecta como a este género, porque en la música más popular vienen todos de ser autodidactas y también se han dado cuenta que tienen que hacerlas todas muchas veces, lo que no está bien, pero también está bien en cierta parte darse cuenta que hay etapas que hay que cubrir. Pero siento que cada vez es más necesario que ya todas las producciones fonográficas no muera este librito de notas de disco, pero se pueda aprovechar a través de un equipo de difusión, apoyado a través de una universidad, apoyado a través de una radio, de un periodista, incluso un periodista que venga de otro mundo como lo popular, que puede ser complementario. Y ahí es un poco, yo creo, el desafío de repente de la comunidad de músicos, de compositores, de académicos, de ser más flexibles. Quizás no van a tener la palabra adecuada ni el programa de tal cual como lo quisieron concebir, pero ahí yo siento que está el desafío si es que realmente esta obra quiere llegar a más personas o incluso a infancia o adolescentes que están ahí buscando un poco ser tocados
por inspiraciones para poder seguir un camino parecido. Luis, sí, gracias, Daniel. Mira, tú, Federico, hace un rato hiciste una pregunta sobre la crítica musical, ¿sí? Mm. Creo que nadie lo abordó. La verdad que es un tema súper delicado, ¿ah? Yo no sé si lo quieres relacionar con la radio o es un poquitito aparte. No, en su experiencia desde la radio, y por ejemplo, es un tema que ustedes en contrastes a veces en algunos capítulos sí abordan, ¿verdad? Eh, el comentario estético también Ah, ya, sobre distintas obras, ¿no? te refieres a eso, Pero, ya, claro. pero que veo que fuera de la radio, los medios escritos hay muy poco, o sea, que se ha perdido mucho la crítica musical, eh, fuera de la musicología me refiero, ¿no? O sea, la Sí, sí, musicología sí. también cuenta, por supuesto, pero para el público general. Claro, lo que nosotros hacemos en el programa en general es no una crítica, sino más bien una manera de poder complementar la audición con algún tipo de herramientas que le sirvan a un auditor que no necesariamente tiene que saber algo sobre lo que está escuchando, ¿ya? En ese sentido no abordamos una crítica porque nos parece que no nos corresponde. De hecho, digamos, si uno tuviera que declarar algo incendiario en este país, es justamente sobre la crítica, ¿ya? Porque la crítica tradicional, digamos, que se hacía en los diarios, que lo hacía una persona realmente que tenía un bagaje muy grande que le permitía tener un juicio estético e incluso ético respecto de lo que estaba escuchando y de lo que podía decir respecto a lo que escuchaba, en un concierto, por ejemplo, eso ya no existe. Yo diría que en Chile ya no existe abiertamente. Pero insisto, ¿ah? En el programa, por lo menos el nuestro, digamos, no hay una crítica. No es nuestra función, digamos. Es sencillamente lo que hemos dicho, digamos, dar a conocer, digamos, por medio de ciertos comentarios para que pueda ser valorado. Eso es. Desde una visión muy amplia amplia de la crítica y positiva de la crítica, yo creo que todos ustedes están haciendo crítica musical. Pero más allá de las autodefiniciones, digamos. El programar es una forma de hacer crítica musical, o crítica artística en cualquier sentido. Esa es una discusión teórica que no tenemos que abordar ahora. Quedan pocos minutos, un Sí, claro. comentario, y yo lo digo, y lo digo como un complemento, o como diciendo, es un gran trabajo lo que están haciendo. Yo siempre he escuchado algunos de estos de los programas que están aquí presentes, pero en el último mes que he estado preparando esto, me escuché muchísimo de casi todos los programas para enterarme, más de 10 capítulos de cada uno, por ejemplo, y me hice una visión mucho más completa, y quedé realmente muy gratamente sorprendido. Creo que lo que están haciendo es un trabajo enorme. Creo que goza de buena salud dentro de todas las dificultades que se han pasado y que siguen pasando. Goza de buena salud en este momento con ustedes, y algún programa más que pueda existir por ahí, como dije al principio. La difusión de la música de arte chilena o en Chile, ¿no? Entonces, no, he quedado con una visión bastante positiva y optimista en la medida que los programas se logren sostener. eh, y me parece muy importante que así lo sientan también, como dijo Nicolás por ahí, que vuelve el boomerang en algún momento, y uno siente que de verdad hay un aporte. Solo quería decir una cosa. Lo que hablabas de la buena salud, claro que hay buena salud porque muchos de estos programas son nuevos. Estos programas hace 5 años no existían. Entonces eso ya dice algo, que hay un poco más de preocupación en otras radios, sobre todo radios universitarias que tienen una misión y que a veces no la cumplen, con difundir, digamos, la creación y el arte nacional. Entonces eso ya habla de que hay una preocupación. Me acuerdo, me tocó a mí hacer en algún momento en la SCD también un programa que era de música clásica chilena. Eso sí era música clásica chilena tocando, eh, solo composición chilena.
Y ese programa funcionó varios años, era un programa de 1 hora que además la misma SCD lo repartía en todo Chile, entonces podía sonar en Puerto Natales, en Parinacota, en puras radios chicas de todo Chile. Eso se cortó en un momento. Entonces, si instituciones como esas no tienen como esa preocupación, por lo menos hay algunas que todavía lo tienen. Entonces, para mí eso es que goza de buena salud. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, en el caso de los programas de la radio, no pueden ser los únicos que se preocupen de difundir la música chilena. O sea, no sacamos nada con tener un programa de radio, mostrar compositores, si esos compositores no se van a escuchar en ninguna temporada, no los va a tocar ninguna orquesta, eh, y tampoco te los van a enseñar en el colegio. O sea, es como si en el colegio a nadie le enseñan, por ejemplo, quién es Enrique Soro. Si una orquesta no toca a Enrique Soro, uno después va a poner a Enrique Soro, claro, va a parecer un marciano para cualquiera. ¿Mm? Porque por último, si te dicen Beethoven, alguien sabe de Beethoven en el colegio, alguien lo escuchó en alguna parte, entonces no te suena tan raro. Pero también es algo que en este caso no es solo nuestra responsabilidad, sino que también hay cosas que mejorar en otros ámbitos y todo, claro, todo sería mucho mejor para conocer más la música chilena. Por supuesto, el ecosistema también tiene mucho que mejorar, digamos, el ecosistema de la música nacional. Como tú mencionas, tanto la educación como la programación de las orquestas. También uno podría pensar, en esa línea yo preguntaba por la crítica, ¿no? También uno podría pensar, ¿tenemos agentes? O sea, ¿hay gente que está moviendo a nuestra música? Parece que probablemente la respuesta sea desoladora, ¿no? Y eso sabemos que es muy importante en otros países donde el sistema tiene más solidez, ¿verdad? Y la música se programa, se usa para películas, ¿verdad? Hay un sistema que está moviendo lo que se va grabando de formas muy diversas, a veces que ni siquiera tenemos en mente, ¿no? ¿Verdad? Y probablemente todavía para eso nos falta. Y mi comentario era que a nivel de radio veo una cosa bastante potente en lo que están haciendo. A veces solitaria. De acuerdo. Sí, oye, quería, bueno, como dice José también, esto debería ir muy de la mano, así como los programas radiales, sobre todo el que tiene José, que es un poquito más áspero, digamos, por decirle de alguna forma, la música actual, más contemporánea, no es tan fácil de escuchar y las orquestas también tienen que colaborar en eso, y viceversa, o sea, aquí tiene que haber una común unión, digamos, para que esto realmente funcione. Las personas, normalmente, si tú le hablas de música clásica o música docta, como le quieras poner, te reconocen nombres, por lo menos. Sé, les gusta los valses de Strauss son pero grito y plata, si tú quieres hacer un concierto con eso. De hecho, Andrés Rieu se ha hecho la vida, digamos, se ha hecho millonario haciendo muy popular de ciertas cosas, digamos. Pero claro, las orquestas tienen que colaborar. Y quería hacer un pequeño alcance. Nosotros acabamos de hacer el lanzamiento de la programación de 2025 de Corcudec, la programación artística, orquesta y coro. Y nos encontramos con la sorpresa porque hay un comité artístico, digamos, que son músicos de la orquesta, más el director titular, más la administración, qué sé yo, de la Corcudec, son los que hacen la programación. Y vamos a tener como un compositor residente. En este momento preciso no me acuerdo del nombre, del apellido, es un apellido como medio extranjero el chico, pero es chileno él. Y vamos a tener este compositor y él ya está componiendo, son como, no sé, 3, 4 obras o más que se van a estrenar en cada concierto. Algunas que él ya compuso, otras que las está componiendo. Aparte que en cada programa tenemos una obra de un compositor chileno, ya sea de actual o, como hablábamos antes, no sé, pues Soro, Enrique Soro es penquista. Por tanto, nosotros siempre estamos tocando música de Enrique Soro.
Y aquí está la familia, y hay todo un tema, digamos, acá con Enrique Suero. Pero eso les quería comentar, digamos, que a lo mejor no tiene tanto que ver con radio, pero sí les puede servir en sus propios programas. La orquesta de la Universidad de Concepción va a tener un compositor residente y va a estar componiendo ahí para que lo toquemos en los conciertos. Eso, aprovecho a pasar la Qué buena publicidad. noticia, buen dato. Tenemos que ir cerrando para no alargarnos. Nicolás quiere hacer un último comentario quizás y después ya nos despedimos. Sí, solo complementar a Marcela porque el ángel de la luz me ha iluminado, Google, es Tomás Brandmeier, el compositor. Ah, No, y resaltar solamente eso de que hay mucha gente que está trabajando de forma fragmentaria, es bueno que nos vayamos conociendo, es bueno que se vaya haciendo sinergia entre las diferentes aristas, digamos, de la música chilena, y sobre todo yo como profesor alego que tiene que haber una presencia diferente de lo nacional también desde el currículo escolar y no solamente que figure como un compromiso político, digamos, porque tiene que estar ahí, que es muchas veces lo que pasa. Eso solamente. muchas gracias nuevamente a todos quienes pudieron estar hoy. Creemos también que este espacio soterradamente tenía un objetivo de reunirnos, conocernos y que también tengan más contacto quizás entre ustedes y así como decía Marcela, un dato saldrán otros por ahí, ¿no es verdad? Qué bueno lo que nos cuenta Nicolás con el dato de Tomás, egresado de la Católica, según recuerdo yo. Em, Así que les damos las gracias, ha sido muy fructífero, esto será prontamente, en algunos días más, difundido y también vamos a transcribir y sacar las mejores conclusiones respecto de lo que podemos comentar y eventualmente quizás les podemos escribir para corroborar alguna información, ¿verdad? O continuar el diálogo de otras maneras. Así que ya estamos en contacto. De parte de todo el proyecto Animupa, de Rodrigo y mía, le damos las gracias por darse este tiempo. Esperamos que para ustedes también haya sido estimulante y un momento interesante para encontrarse y comentar y apoyar esta faceta del ecosistema de la música de arte en Chile, que es la radio, que es tan fundante, ¿no? Tan importante. Eh, Muchas gracias. No sé si quieren, abren sus micrófonos y nos decimos. Muchas gracias a todos. Un placer. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.